Hola queridísimos amigos, como siempre les pregunto cómo están ustedes, espero que la estén pasando genial, realmente genial. Una vez más, desde Resistencia Chaco, República Argentina, para todo el mundo, su servidor, quien les habla, Javier Flor. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a finalizar con el estudio de la oxidación de los ácidos grasos, catabolismo lipídico, vamos a hablar un poquitito del balance energético y esta vez vamos a centrarnos ya en el proceso de beta oxidación. Recuerden que en mi canal hay un video previo, ¿sí?, que se titula Beta Oxidación 1, en el que hablamos de todos los pasos, todas las etapas previa a lo que es la oxidación puntual de los ácidos grasos. Así que sin más que decir, vamos a empezar. Vamos a hablar un poquitito de algunos conceptos previos que quisiera, si no tienen claro el tema, vayan anotando, sí, déjenlo por ahí agendado como para poder luego hacer el balance energético y poder sacarle el máximo provecho a esta clase. Entonces, conceptos previos a saber. Recordar que la reacción de activación, ¿sí?, que veíamos en el video previo, me consume 2 ATP. ¿sí? Recuerden que la activación no es otra cosa más que la conversión del ácido graso en el acil-CoA. ¿sí? Fíjense, tenemos en este caso el ácido graso con su grupo ácido carboxílico al inicio de la molécula, y en este caso ya una vez activado tenemos el acil-CoA. Recuerden que esta reacción, ¿sí?, me consume 2 ATP. Por otro lado, ahí les remarco más la diferencia en los grupos funcionales de ambas moléculas, para que recuerden que una vez que tengo coenzima A, ya estoy hablando de el acil-CoA. ¿Está? Bien. Por otro lado, recuerden, anótenlo, ¿sí?, un NAD reducido me genera 3 ATP en la cadena de transporte de electrones. Para quienes no saben, ¿sí?, para quienes no tienen en claro este concepto, el NAD reducido me genera 3 ATP, el FAD reducido, es decir, NADH y FADH, me generan 2 ATP, y cada acetil-CoA me genera 12 ATP. Esto está detallado en la clase de ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones, pero quienes aún no llegaron a ese punto, anótenlo y apréndanlo al menos de memoria, que después lo razonamos. Por lo pronto, cada vez que veo un NADH o NAD reducido, sepan que esto equivale a 3 ATP. Lo mismo con el FAD reducido, 2 ATP, y que cada acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs me va a generar 12 ATP. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque en la beta oxidación lo que voy a hacer es obtener energía, obtener ATP a partir de ácidos grasos. ¿sí? Por otro lado, esto es un ácido graso. Les repito, en el principio de la molécula tenemos un ácido carboxílico, o sea, un grupo ácido carboxílico. Vamos a hacer el cálculo de un ácido graso, o sea, la beta oxidación de un ácido graso de 16 carbonos, en este caso el ácido palmítico, 16 carbonos, todos los enlaces saturados. Y cuando tengo ya la coenzima A en el primer carbono, ¿sí?, unido al primer carbono, ¿sí?, cuando cambié este grupo funcional por este, ya tengo un acil-CoA. Está ácido graso, ácido palmítico. Acil-CoA, palmitoil-CoA. ¿Está? No importa, yo quiero que ustedes sepan que esto es un acil-CoA o acil-coenzima A. La diferencia entre ácido graso, la misma cantidad de carbonos, también los enlaces saturados. ¿Qué pasa si a este acil-CoA yo lo voy cortando en segmentos de 2 carbonos? Libero acetil-CoA, que tiene 2 carbonos. Ácido graso, acil-CoA de 16 carbonos, y el acetil-CoA tiene 2 carbonos. Sería el extremo. Los 2 primeros carbonos unidos a la coenzima A, esto se llama acetil-CoA. Y la beta oxidación no es más que una repetición de ciclos en los que se me van cortando segmentos de 2 carbonos y se me liberan como acetil-CoA. ¿Por qué? Porque el acetil-CoA, como les dije anteriormente, me genera 12 ATP cada uno, y eso es una suma importante para el organismo, ¿sí? Es una forma interesante, importante de obtener energía a partir de grasas. Por lo tanto,
Este es un concepto que necesito que lo tengan bien en claro. Al ácido graso lo voy fragmentando, segmentando en segmentos de 2 carbonos y lo libero como acetil-CoA, que después cada uno me va a generar 8 ATP. Bien, entonces vamos a estudiar, le decía, la oxidación del ácido palmítico. ¿Sí? El ácido palmítico lo que voy a hacer es transformarlo en acil-CoA y obtener energía. Para eso voy a realizar la beta oxidación. Bien, nuevamente, para reforzar la idea, ácido palmítico, en este caso con toda la fórmula desarrollada. Después del proceso de activación, que esto hablé en el video anterior, ¿sí? Ingresa la coenzima A y obtengo lo que llamamos acil-CoA, ¿sí? Que es la cadena carbonada que correspondía al ácido graso, pero ahora está unida a la coenzima A, ¿sí? La coenzima A le da esa posibilidad de seguir reaccionando, y a esto lo llamamos, a este proceso llamamos activación. Entonces, ¿qué hago yo para ser didáctico y para hacer algo más simple? Simplemente pongo la cadenita carbonada, pero sepan, entiendan que estamos hablando de una molécula de 16 carbonos con sus enlaces saturados, ¿sí? Todos enlaces simples, y vamos a esquematizar con carbonos, pero esto es el acil-CoA y esto es lo que va a ir a la beta oxidación, ¿sí? Todo lo anterior está comentado en el video previo, simplemente retocamos algunos conceptos para que puedan entender el proceso. ¿Está? Bien, entonces, ahora tengo el acil-CoA. Yo les decía que la idea de la beta oxidación, la función es ir cortando y liberando acetil-CoA, es decir, estos segmentitos de 2 carbonos unidos a la coenzima A. ¿Por qué? Porque el acetil-CoA es quien inicia el ciclo de Krebs. Entonces, una vez que inicio Krebs, ¿sí? Voy a obtener NAD reducido, FAT reducido, es decir, que voy a obtener energía. Por lo tanto, es fundamental poder cortar y liberar segmentos de 2 carbonos, ¿sí? Es decir, acetil-CoA, para que después vayan al ciclo de Krebs y después estos me generen energía. Fundamental que entiendan. Por eso yo en beta oxidación voy liberando de segmentos de 2 carbonos, y la idea de la beta oxidación es realizar la cantidad de ciclos necesarios como para ir liberando segmentos de 2 carbonos y transformarlos en acetil-CoA, que después me generen energía. No es nada de otro mundo. Bien, ahora, ¿cómo sucede esto? Simple. Tengo un acil-CoA, corto un segmento de 2 carbonos, libero acetil-CoA, ¿sí? Y ahora tengo entonces un acil-CoA con 2 carbonos menos. Ingreso una nueva coenzima A, vuelvo a cortar un segmento de 2 carbonos, libero acetil-CoA y tengo entonces ahora un acil-CoA de 2 carbonos menos. Repito el ciclo y de esta manera libero un nuevo acetil-CoA y tengo entonces un acil-CoA de 2 carbonos menos, y así sucesivamente voy acortando la cadena hasta generar tantos acetil-CoA como me permita la molécula. Recuerden que cada acetil-CoA tiene 2 carbonos, entonces si yo tengo 16 carbonos voy a ir cortando 2, 2, 2, 2, y de esa forma el ácido graso, o sea el acil-CoA, se me va a ir achicando hasta quedar con los 2 últimos carbonos y liberarse como acetil-CoA. ¿Qué pasa? Estos acetil-CoA me generan ATP, ¿sí? Entonces van a ir a Krebs y después a generar ATP. Imagínense que por cada acetil-CoA yo puedo obtener 12 ATP, por lo tanto la ganancia es importante. Pero además de acetil-CoA, vamos a ver que también se generan otras moléculas que me pueden después formar más ATP aún. Entonces, para seguir entendiendo el proceso, este es el acil-CoA desarrollado, esta es la forma esquemática, ¿sí? en la que yo lo represento. Entonces, corto un segmento de 2 carbonos que lo libero como acetil-CoA. Ingresa un nuevo CoA, o sea una nueva coenzima A, vuelvo a cortar, libero como acetil-CoA, ingresa otra coenzima A, vuelvo a cortar y tengo otro acetil-CoA, y así se van repitiendo los ciclos
hasta terminar con toda la cadena y liberar tantos acetil-CoA como me permita la molécula. Fíjense que en este caso yo hice un ciclo, liberé un acetil-CoA, otro ciclo, otro ciclo, otro ciclo, otro ciclo y otro ciclo. En este caso voy a hacer uno más y ya estos dos últimos carbonos no repiten el ciclo porque ya se liberan directamente como acetil-CoA, es decir, no tienen que pasar por todo el ciclo de beta oxidación, que ahora lo vamos a ver, que son 4 reacciones, sino que se liberan directamente como acetil-CoA. Por lo tanto, en una molécula de 16 carbonos, yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acetil-CoA, o sea, 8 moléculas de acetil-CoA. Pero ¿cuántas veces se me va a cortar la cadena? Se corta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es importante que entiendan esto. Tengo 8 acetil-CoA, pero se cortan 7 veces, es decir, 7 ciclos. ¿Por qué? Porque en el último corte se liberan ya 2 acetil-CoA por un lado y un acetil-CoA por un lado y otro acetil-CoA por otro lado. ¿Está? Un solo corte me libera 2 moléculas de 2 carbonos cada una. Bien, continuamos. ¿Cuáles son las etapas? Muy sencillo, muy sencillo. Son 4 reacciones. La primera reacción es una oxidación con FAD. La segunda reacción es una hidratación. La tercera reacción es una oxidación con NAD. Y la cuarta reacción es la tiolisis o la ruptura de la cadena y liberación de acetil-CoA. Cuando yo digo tiolisis o tiólisis, como le llaman algunos, ¿sí? Es nada más que cortar la cadena en esos segmentitos de 2 carbonos y liberarlos como acetil-CoA. Entonces, oxido con FAD, hidrato a la molécula, oxido con NAD y la corto. Repito lo mismo hasta tantas veces sea necesario como para liberar la cantidad de acetil-CoA que me permita la molécula de acil-CoA. ¿Está? Es decir, la que deriva de mi ácido graso. Estos ciclos se repiten hasta degradar por completo a la molécula. Entonces, vamos a hacerlo más práctico. Tengo aquí mi molécula de 16 carbonos, mi acil-CoA de 16 carbonos. Primera reacción, oxidación con FAD. Se oxida y quiero que presten atención a los hidrógenos que están aquí comprendidos en esta zona porque se llama beta oxidación, porque se oxida el carbono beta. Lógicamente, en el video anterior comentábamos cuál era el carbono beta. Entonces, este FAD, ahora van a ver que ahora voy a tener un FAD oxidado aquí y aquí tengo 2 hidrógenos. ¿Ven? Estos 2 hidrógenos. ¿De dónde vienen estos 2 hidrógenos? Uno de acá y otro de acá. Se incorporan acá. Entonces este enlace ahora me queda con estos 2 enlaces libres. Esta molécula me queda con estos 2 enlaces libres. Se forma un compuesto trans. Un compuesto trans. Entonces un hidrógeno vino a parar acá y el otro hidrógeno también. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Claro, como tengo estos 2 compuestos, estas 2 valencias, estos 2 enlaces libres, se me formó un doble enlace. Fíjense, un compuesto trans, con el doble enlace, característica de los isómeros trans, los compuestos de doble enlace. Ahora bien, seguimos viendo esta parte de la molécula, se hidrata, entonces el oxidrilo viene a parar acá arriba. Recuerden que H2O es H2 y un oxígeno, por lo tanto un hidrógeno y un oxígeno vienen a parar a uno de los enlaces y el otro hidrógeno del agua viene a parar a este lugar, es decir, aquí. Se vuelve a saturar el enlace. Fíjense, aquí tenía un enlace insaturado, ahora tengo un enlace saturado. Bien, tercera reacción, oxidación con NAD. Miremos ahora a los hidrógenos de este enlace, ¿sí? Entonces, voy a tener un NAD oxidado que gana 2 hidrógenos, uno acá y otro acá. Miremos este y vamos a ver que en esta molécula pierdo el hidrógeno que estaba con el oxígeno. Ahora tengo solo el oxígeno y el hidrógeno que estaba debajo, en el enlace debajo. Fueron a parar acá y acá. Por lo tanto,
ahora vuelvo a tener un doble enlace, pero esta vez comunicado, conectado, enlazado, como quieran llamarlo, con el oxígeno. Recuerden que el oxígeno tiene valencia 2, entonces dos valencias del carbono, ¿sí?, forman lo que es este grupo cetona, con el oxígeno. Entonces, muy simple, óxido con FAD, hidrato, óxido con NAD y tengo un doble enlace. Ahora bien, cuarta reacción, ruptura de la molécula, corto a la molécula, libero a estos dos carbonos en forma de acetil-CoA, que esa era la finalidad de la beta oxidación, para que este acetil-CoA después vaya al ciclo de Krebs a generar energía, y voy a tener esquemáticamente, esto es todo muy esquemático, una molécula que tiene, ya partimos desde acá para atrás, el grupo cetona y el enlace libre como para unirse a una coenzima A que ingresa. Entonces vuelvo a tener de esta manera ya un acil-CoA, pero con 14 carbonos, es decir, 2 carbonos menos. ¿Por qué? Porque se fue 2 carbonos en forma de acetil-CoA, se fueron 14 carbonos, empecé con 16, terminé con 14 y el ciclo vuelve a repetirse. Doy otra vuelta y voy a tener 12, doy otra vuelta, voy a tener 10 y así sucesivamente hasta que se liberen todos los acetil-CoA que sean posibles. ¿Está? De esa manera es como se realiza la beta oxidación. Habrán visto, es un ciclo muy sencillo de 4 reacciones. ¿Y qué es importante? Que en esta reacción yo genero acetil-CoA. Al principio les dije que cada acetil-CoA me genera 12 ATP, cada uno. Pero también aquí estoy generando FAD reducido, que cada uno me genera 2 ATP, y NAD reducido, que cada uno me genera 3 ATP. ¿Cuánto genero? Dependerá de los ciclos. En este caso, por cada ciclo, yo estoy generando un acetil-CoA, un FAD reducido y un NAD reducido. Entonces, ahora vamos a hacer un poquitito de práctica. Vamos a hablar después del balance energético. Entonces, básicamente lo que sucede es lo siguiente. Corto a la molécula después de un ciclo, lógicamente, de oxidación, hidratación y oxidación. Corto la molécula y libero un acetil-CoA, un FAD reducido y un NAD reducido. Se repite el ciclo. Libero un acetil-CoA, un FAD reducido y un NAD reducido. Se repite el ciclo y libero un acetil-CoA, un FAD reducido y un NAD reducido. Repito el ciclo, oxidación, hidratación, oxidación y obtengo acetil-CoA, un FAD reducido, un NAD reducido. Vuelvo a repetir, obtengo lo mismo. Repito el ciclo, obtengo lo mismo. Y fíjense aquí, yo corto. Y cuando corto por última vez, estas dos últimas moléculas, estos dos últimos carbonos de la molécula no vuelven a repetir un ciclo por una cuestión muy sencilla, porque estos 4 carbonos se dividieron en 2 moléculas de 2 carbonos cada uno. Se realizó el último ciclo y al final me quedó este acetil-CoA libre. Por lo tanto, la última reacción solo me genera acetil-CoA, no me va a generar FAD reducido ni NAD reducido, porque no debe pasar por el ciclo de oxidación, hidratación y oxidación, porque ya se libera directamente. Al tener solo 2 carbonos, no es necesario cortar nada, ya se corta esta molécula en 2, entonces no es necesario oxidar ni cortar nada, por lo tanto se libera solamente como acetil-CoA. ¿Qué es necesario entender de esto? En una molécula de 16 carbonos voy a obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acetil-CoA, pero voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cortes, es decir, 7 ciclos. Por lo tanto, esto es fundamental para el balance, voy a tener 7 ciclos. Si tengo 7 ciclos y en cada ciclo yo obtengo un FAD y un NAD, significa que voy a tener 7 FAD reducidos y 7 NAD reducidos. Pero voy a obtener
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 acetil-CoA. ¿Se entiende? 8 acetil-CoA, 7 ciclos. Está 7 FAT, 7 NAD reducidos. Ahora sumamos y tenemos el balance energético. Balance energético muy simple. Yo digo que tengo entonces 7 FAT reducidos. Cada FAT me genera 2 ATP, lo dije al principio del video. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es multiplicar. 7 por 2 significa que tengo 14 ATP en total en el ácido graso de 16 carbonos. También tengo 7 NAD reducidos, cada uno me genera 3 ATP, lo dije al principio del video. Entonces multiplico 7 por 3, 21 ATP, es decir que el ácido graso me genera por parte de los FAT 14 ATP, por parte de los NAD 21 ATP y además tengo 8 acetil-CoA. Cada acetil-CoA me genera 12 ATP, por lo tanto voy a tener en total 96 ATP. Sumo todo y me da la totalidad de 131 ATP. Pero también yo les dije al principio, tengan en cuenta que el proceso de activación de ácidos grasos me consume 2 ATP. Y al consumirme 2 ATP, son 2 ATP que está gastando el organismo, por lo tanto a esto que generé voy a restarle esos 2 ATP. Entonces se le restan siempre los 2 ATP de activación, no importa el balance energético del ácido graso que ustedes estén haciendo, siempre restan 2 de la activación. Por lo tanto, en este caso, el balance energético de un ácido graso, o sea, un acetil-CoA de 16 carbonos, me da un total de 129 ATP. Y estamos hablando, lógicamente, de un ácido graso saturado, ¿no es cierto? De número par de átomos de carbono, en este caso 16 carbonos. Está bien clarito, bien sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa con el ácido graso cuando en lugar de tener 16 carbonos tiene 15 o tiene 17, cuando es impar? Esto, lo que sucede acá es similar, ¿sí? Se van cortando segmentos de 2 carbonos que se liberan como acetil-CoA, 2 carbonos, acetil-CoA, 2 carbonos, acetil-CoA, pero fíjense que en el último segmento me van a quedar 5 carbonos. Se libera el último acetil-CoA, ¿sí? Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 acetil-CoA, pero en el final de la cadena tengo 3 carbonos, ¿sí? Estos 3 carbonos se liberan en forma de propionil-CoA, ¿sí? Propionil deriva del propano. Para los que estudian química, esto es muy básico, ¿sí? Metano, etano, propano. Entonces, propionil-CoA, 3 carbonos, y acetil-CoA por el resto de la molécula. Entonces, se segmenta en tantos acetil-CoA como me permita hasta llegar a los últimos 3 carbonos que se liberan como propionil-CoA. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es muy importante. Si nosotros recordamos el ciclo de Krebs, vemos que el acetil-CoA está aquí arriba, inicia el ciclo de Krebs, el acetil-CoA tiene 2 carbonos y después de una vuelta de Krebs me genera NAD reducido, FAT reducido, me genera ATP. Entonces, ahora tenemos que ver lo siguiente. El acetil-CoA va a iniciar Krebs por la vía tradicional, pero el propionil-CoA también puede ingresar a Krebs, no como propionil puntualmente dicho, pero sí transformándose en una molécula que primero se llama metilmalonil-CoA. Y si prestamos atención, el propionil tiene 3 carbonos y el metilmalonil tiene 4 carbonos. Entonces, para que esto suceda debe haber una carboxilación, ¿sí? Hay una carboxilación, ingresa un carbono y ahora tengo una molécula de 4 carbonos que luego es transformada en succinil-CoA. El succinil-CoA, para quienes no saben, tiene 4 carbonos y casualmente el succinil-CoA también es intermediario del ciclo de Krebs. Por lo tanto, el propionil-CoA en un ácido graso de cadena impar, ¿sí?, ingresa directamente como succinil-CoA, como este intermediario, no como acetil, sino como succinil. También me genera energía en esta última etapa, o sea que es un intermediario también de Krebs. Y es importante porque este es un segmento
que para quienes están un poquitito más avanzados, es capaz de generar glucosa. Si yo puedo transformar una molécula a oxaloacetato, puedo obtener glucosa mediante la vía gluconeogénica. Este es un detalle un poquitito más avanzado, pero sepan que es, si se quiere, la porción gluconeogénica de un ácido graso. Es la forma en la que un segmento de un ácido graso puede transformarse en glucosa. No importa. Lo importante es que el propionil puede ingresar a Krebs como succinil. Y si ustedes miran, esta etapa también me puede generar NAD, FAD y GTP o ATP. Entonces es importante. Las enzimas son la propionil-CoA carboxilasa y la metil-malonil-CoA mutasa. Es una pregunta muy fina, si se quiere, pero puede aparecer en algún examen, así que los invito a que tengan presente esto. Y bueno, las enzimas están aquí, ¿sí? En la primera reacción, acil-CoA deshidrogenasa genera la primera reacción de oxidación con FAT. En la segunda hay una hidratación, se llama enoil hidratasa. En la tercera reacción tenemos la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa o beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, como quieran llamarla. Y la cuarta reacción, la tiolasa, que lo que hace es romper a la molécula, libera el acetil-CoA. Entonces tengo un ácido graso con 2 carbonos menos. ¿Está? Volvemos a repetir el ciclo y voy a tener 2 carbonos menos, repetimos y así hasta degradar absolutamente todo. Algo que me parece muy importante es una relación que hay con el ciclo de Krebs entre la beta oxidación y Krebs propiamente dicha a partir del succinato, ¿sí? Fíjense que el ciclo de reacciones en la beta oxidación es oxidación con FAT, hidratación, oxidación con NAT y después la ruptura de la cadena. En Krebs, cuando ingreso a partir del succinil-CoA, ¿sí? O partiendo del succinato, tengo exactamente lo mismo, una oxidación con FAT, una hidratación y una oxidación con NAT. Se los dejo simplemente porque uno de los libros lo menciona, me parece importante, ¿sí? Hay una similitud importante entre estas últimas etapas, entre la beta oxidación de ácidos grasos y el ciclo de Krebs. Si miramos desde el succinil-CoA hacia el oxaloacetato, ¿sí? Tenemos en reacciones prácticamente las mismas. No son las mismas enzimas, pero las reacciones son las mismas y por ahí pueden preguntar. Así que bueno, queridos amigos, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder servirles en esto. Espero les sirva, espero puedan estudiar a partir de estas clases. Ante cualquier duda, no tienen más que mandarme un mensajito ahí en los comentarios y con gusto estaremos comentando. Este es un proyecto a futuro denominado Armonía, relacionado a estilo de vida, medicina estética. Así que bueno, bendiciones para todos, espero que les sirva y ante cualquier duda me dejan un mensajito en los comentarios y pronto nos estamos viendo. Muchísimas gracias.